Un saludo, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar de historia. Este tema lo estamos revisando con el objetivo de ayudar a los estudiantes que rendirán el EAES. Hoy revisaremos el tema culturas originarias de Ecuador. Cabe mencionar que los primeros habitantes que llegaron al continente americano lo hicieron durante la última glaciación, al atravesar el estrecho de Bering al norte del continente. Esto ocurrió hace unos 25.000 a 30.000 años antes de Cristo. Hay que decir que para esta fecha el mar de Bering se había congelado, motivo por el cual se creó un puente natural que permitió el paso de los habitantes de Asia a América, y de ahí se distribuyeron a lo largo de todo el continente. Refiriéndonos específicamente al tema de Ecuador, se tiene evidencia que los primeros habitantes llegaron hace aproximadamente 10.000 años antes de Cristo. Para facilitar la comprensión de este tema debemos aclarar la siguiente situación. ¿Qué son las culturas originarias del Ecuador? Las culturas originarias son asentamientos humanos que tuvieron un periodo de permanencia sobre un determinado lugar. Este periodo de permanencia pudo haber sido un periodo largo o un periodo de permanencia corto. El nombre de estas culturas ha sido tomado dependiendo del lugar actual donde se ha encontrado evidencia de su asentamiento. ¿Qué son las evidencias? Evidencias son los materiales, artesanías, cerámicas, osamentas que dependiendo de su datación nos permiten deducir a qué periodo arqueológico pertenecen y la forma de organización social y económica que se tenía en aquel periodo. En el caso de Ecuador, los periodos arqueológicos se han dividido en 5, que son el periodo paleoindio, arcaico, formativo, desarrollo regional y de integración. Hablando del periodo paleoindio. Este periodo se desarrolla en el año 10.000 al año 6.000 a.C. Durante este periodo, las evidencias encontradas sugieren que las personas se movilizaban en forma nómada, en grupos de cazadores-recolectores. Utilizaban instrumentos fabricados en piedra de obsidiana y andesita, por ejemplo, cuchillos, puntas de proyectil o buriles. Se tiene evidencia de culturas originarias a este periodo arqueológico en la provincia de Pichincha con la cultura Inga, en la provincia del Azuay con la cultura Chopsi, en Loja con la cultura Kubilan y en la provincia del Napo con la cultura Hondachi. Ya para el siguiente periodo, que sería el arcaico, el mismo que se desarrolla desde el año 6.000 a 3.900 a.C., este se caracterizó por la división sexual del trabajo, en donde los hombres se dedicaron a las actividades de caza y pesca, mientras que las mujeres tuvieron el papel más importante, ya que ellas se encargaron de la domesticación de plantas, siendo esta actividad el antecedente a la agricultura. En este periodo se ubican las culturas como Las Vegas en Santa Elena y Rumipamba en la provincia de Pichincha. Una vez que las plantas fueron domesticadas, se empieza a desarrollar la agricultura, y junto con eso los grupos nómadas se vuelven sedentarios, es decir que ya tienen una permanencia en un determinado lugar, y de esta manera se van conformando sociedades agrícolas, que vivían en pequeñas aldeas, las mismas que eran lideradas por un jefe. Fue durante este periodo de tiempo, aproximadamente del 3.900 al año 500 a.C., que se elaboraron artículos cerámicos y textiles. Adicional a que ya se desarrollaba una división del trabajo más especializada. Es decir, que para esta fecha ya habían cazadores, habían pescadores, habían agricultores. A todo este periodo de tiempo se le conoce como el periodo formativo. Algunas culturas que pertenecen a este periodo son la cultura Valdivia en Manabí, Cotocollao en Pichincha, Machalilla en Manabí y Santa Elena, y Chorrera, la misma que se extendió
por toda la región costa. También se han encontrado cerámicas pertenecientes a esta cultura, inclusive en los valles de la Sierra Ecuatoriana, siendo considerada como la cultura que se extendió por todo el Ecuador. Después de todo este periodo de tiempo pasamos al periodo de desarrollo regional. Esto es aproximadamente entre los años 500 a 750 después de Cristo. Para esta época las sociedades agrícolas se habían formado en torno a cacicazgos o señoríos étnicos, en donde entre los jefes de varias aldeas se escogía un cacique o curaca, el mismo que se convertía en la máxima autoridad política de estas aldeas. Cabe mencionar que el conjunto de estas aldeas era conocido como yacta. Este cacique tenía un prestigio chamánico ya que era considerado descendiente principal de los ancestros. Este periodo se caracterizó por un desarrollo comercial debido a los excedentes de producción en distintos productos. Hubo relaciones comerciales entre la costa, sierra y oriente. A los comerciantes de esta época se les conocía como canasteros o mindalaes, además de que en esta época se dio una producción orfebre significativa. Algunas culturas de este periodo son la cultura Bahía, la cultura Jamacoaque en Manabí, la cultura Huangala en Santa Elena, Daule en Guayas, Tolita en Esmeraldas y Jardín del Este en Pichincha. Y el tiempo siguió pasando y las sociedades se volvieron más complejas, dando paso al siguiente periodo que lo conocemos como el periodo de integración, mismo que se dio entre los años 750 y 1479 después de Cristo. Durante este periodo se incrementó el mercado interregional mediante el establecimiento de mercados o tianguis. Al mismo tiempo se desarrolló la navegación en la costa, las extensiones de cultivo se incrementaron debido al uso de cameleones, terrazas y albarradas. Las culturas de este periodo son Manteño Huancavilca, Milagro Quevedo, Capulí Piartal, Caranqui Cayambi, La Florida Iñaquito, Cumbayá en la provincia de Pichincha, Chimbo Puruá en la provincia de Chimborazo y la cultura Cañari y Napo. Y bueno, jóvenes, espero que este resumen acerca de lo que son las culturas originarias del Ecuador les sirvan de ayuda para su proceso de repaso rumbo a la prueba EAS. Nos veremos en un próximo video y no se olviden de suscribirse a este canal para estar al tanto de todas las noticias y nuevos videos. Estaremos subiendo material de forma constante.